Muy buenas a todos. Empezamos un nuevo vídeo en el que vamos a poder practicar las funciones lambda con condicional. Vamos a resolver el reto que dejamos pendiente. Teníamos una lista datos con números del 1 al 100 y se trataba de ordenar la lista poniendo en primer lugar los múltiplos de 10, es decir, primero el 10, luego el 20, luego el 30, etc. Y luego, una vez que ya no haya más múltiplos de 10, los no múltiplos de 10, es decir, el 11, el 21, el 31, etc. Y tanto los múltiplos como los no múltiplos han de estar ordenados dentro de sus respectivos grupos. Bueno, pues mediante la función sort simplemente les ordenaría de menor a mayor. No nos sirve, necesitamos utilizar algún tipo de clave. Así que vamos a necesitar utilizar el argumento key al que le vamos a pasar una función lambda de tal forma que nos devuelva primero los múltiplos de 10 y luego los no múltiplos de 10. Por lo tanto, lambda x tal que... ¿Qué podríamos poner? Por ejemplo, podríamos poner x, resto de la división entre 10 igual a 0. De esta forma nos ordenaría la lista siguiendo el criterio de los números que sean múltiplos de 10, es decir, que este resultado sea true. Vamos a comprobar qué obtendríamos. Print datos. Le damos a ejecutar. ¿Y qué podemos observar? Pues que nos separa en primer lugar los no múltiplos de los múltiplos, aunque ha puesto los múltiplos al final. Y además no están colocados 51, 41, 11, 40, 20, 30, es decir, 51, 41, 11, simplemente separa los no múltiplos de los múltiplos, pero no los ordena. Esto es debido a que este valor es un valor lógico, por lo tanto nos devuelve un true o un false. Por ejemplo, vamos a copiar esta función f igual a lambda x tal que x resto de la división entre 10 es igual a 0. Vamos a copiar la lista datos y vamos a crear una lista por comprensión datos2 que va a ser igual a fx for x in datos. Es decir, vamos a llamar a la función lambda para todo x dentro de la lista datos. Datos2, vemos que nos devuelve un true, true, false, false, true, nos devuelve valores lógicos. Si queremos ordenar esta lista, datos2 sort, datos2, vemos que primero se sitúan los false y luego los true. Por eso lo que ha ocurrido aquí es que primero ha colocado los elementos false y luego los elementos true. Por lo tanto, tendríamos que cambiar esta condición a la contraria. Pero en todo caso, tampoco nos sirve. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues lo que podemos hacer es lambda x tal que nos devuelva el valor x if ese valor x resto de la división entre 10 es igual a 0, es decir, que es un múltiplo de 10. Por lo tanto, nos va a devolver ese valor. Y si recordamos, al utilizar un if en una función lambda, necesitamos también utilizar el else para que no nos dé error. Por lo tanto, ¿qué podemos poner aquí? Si ponemos un x, ¿qué obtendríamos? Vamos a comprobarlo. Pues simplemente nos ordena los números, pero no nos los separa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo a la función x si es múltiplo de 10 y si no, pues que también nos sitúe el x. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es que la función devuelva otro valor distinto al x para que puedan separarse los elementos. ¿Qué valor puede ser ese? Pues por ejemplo, como tenemos números del 1 al 100, podemos hacer que nos devuelva ese valor más una cantidad que haga que los números que devuelva esta función sean mayores que 100, por lo tanto mayores que cualquiera de los múltiplos de 10 dentro de la lista. Por ejemplo, podemos poner 1000. Vamos a comprobar el resultado. Le damos a ejecutar. Y ahora sí, ahora obtenemos lo que queríamos. 10, 20, 30, 40, 50, 11, 21, 31, 41, 51. Si cogemos esta función y definimos una función aquí, lambda, datos2 va a ser igual a fx for x in datos. Vamos a comprobar qué nos devuelve. Datos2. Vemos que a los números del 11 al 51, que no son múltiplos de 10, les ha sumado 1000. Por lo tanto, se van a colocar detrás de los números múltiplos de 10.
y esta función solo sirve para ordenar la lista, no modifica la lista original. Por lo tanto, esta estrategia auxiliar nos puede servir para llevar a cabo la tarea. Podríamos hacerlo con otras estrategias, por ejemplo, x entre 10. En este caso también va a funcionar, vamos a comprobarlo. Lo único que los coloca primero los no múltiplos. Por ejemplo, si comprobamos qué resultados obtenemos, vemos que esta vez lo que ha hecho es dividir entre 10 a los no múltiplos. Por lo tanto, los coloca antes del primer múltiplo de 10, que sería el 10, en una lista del 1 al 100. Por lo tanto, esta estrategia también nos puede servir en este caso. Eso sí, aquí tendríamos que poner un not, por ejemplo. Le damos a ejecutar y ahora sí, nos los coloca correctamente. Vamos a ver otra de las posibilidades que nos ofrecen las funciones lambda a la hora de ordenar listas, en este caso una lista de diccionarios. Aquí tenemos una lista cuyos elementos son diccionarios que contienen diferentes claves. Pues si los queremos ordenar, por ejemplo, pues podemos utilizar el método sort y una función lambda. Objetos celestes sort que igual a lambda x, tal que por medio de qué criterio queremos que se ordene esta lista. Pues puede ser una clave de los diccionarios, por ejemplo el diámetro. Pues x diámetro va a ser el criterio para ordenar la lista objetos celestes. Como x se refiere a cada uno de los elementos de la lista, que va a ser un diccionario, pues si llamamos a la clave diccionario para este diccionario, el valor que devuelva esta función lambda servirá como referencia para ordenar esta lista. Vamos a comprobarlo. Le damos a ejecutar y ahí lo tenemos, diámetro 530, 945, es decir que va de menor a mayor. Si hubiésemos querido ordenarles por tipo, pues con haber puesto aquí tipo, vemos que esta vez los ordena por orden alfabético dependiendo del tipo. Primero los asteroides, luego la estrella, luego los planetas y luego los satélites. Bueno, para el próximo vídeo te propongo el siguiente reto. Ordenar la lista nombres en orden alfabético, pero empezando por la M. Es decir, primero irán los nombres que vayan de la M a la Z y luego los nombres que vayan de la A a la L. Y vamos a utilizar otra estrategia diferente a la que hemos utilizado en el vídeo anterior a la hora de llevar a cabo el ordenamiento alfabético de las cadenas de caracteres en el idioma castellano, ya que lo vamos a hacer mediante un diccionario. Lo resolveremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.